Y gracias a Dios que veíamos totalmente despejada la sala de guardia del Hospital de Niños, y esto tiene que ver con las medidas preventivas y esto que decíamos, la investigación y la puesta en marcha de la campaña de vacunación contra la bronquiolitis. Años atrás, y le podemos preguntar a Pablo Sedin, que fue ministro de Salud, a esta época del año ya teníamos, se presentaban estas bajas temperaturas, a mediados de abril, fines de abril, primeros días de mayo, ya teníamos muchísimos chicos con sus mamás en el Hospital de Niños. Y esto tiene que ver con la campaña de vacunación. Pablo, buen día. Bueno, lo vamos a saber al final, Yo creo que va a tener efecto, ojalá que así sea. Es el primer año en donde hemos vacunado a las mamás embarazadas en la última parte del embarazo con esta vacuna. Es una vacuna que se incorporó sobre el final de la gestión anterior y el comienzo de esta gestión. Y es una vacuna muy interesante, porque no teníamos vacuna contra el sincitial respiratorio. Seguimos sin poder vacunar a los chicos, estamos vacunando a las mamás para que le transmitan los anticuerpos al bebé en la última parte del embarazo, y el bebé durante los primeros meses tenga, sobre todo los primeros 6 meses de vida, que es en el momento donde las bronquiolitis eran más graves o son más graves, tengan anticuerpos que no les den enfermedades graves, ¿no? Sumado a la vacunación antigripal, que como ustedes saben ya está en todos los vacunatorios del país, que son chicos de 6 meses a 2 años, para gripe, no para sincitial respiratorio. Los mayores de 65 años, las embarazadas, ahí sí, en cualquier momento del embarazo, y aquellas personas que por prescripción médica, por asmáticos, por cardiópatas, por lo que tengan indicación de vacunarse, se acercan y con eso se pueden vacunar en forma gratuita a lo largo y ancho de toda la Argentina. Es muy importante hacerlo porque, como decía ya el ministro de Salud acá en Tucumán, han empezado a circular ya el virus de la gripe y bueno, es esperable que tengamos un pequeño pico gripal en esta época del año, ¿no? Bien, y la otra, y esto no es un comentario político, sino una realidad. Creo que una de las gestiones más importantes desde el punto de vista de Jaldo como gobernador ha sido la decisión de, más allá del valor de la vacuna contra el dengue, salir a vacunar contra el dengue, que son los sectores salud, seguridad y educación. Pero ha sido una medida acertada, digamos, porque habrá que ver qué pasa con el gobierno nacional. Y acá va la pregunta al flamante presidente de la Comisión de Salud. ¿Te sorprendió que te hayan dado los votos siendo un hombre del otro sector político a la presidencia de la comisión? Bueno, me ha pasado ya, ¿no? Pues yo ya había sido presidente en la época de Mauricio Macri, lo he sido en el Senado también, y la verdad es que vengo llevando este rol de alguna, ya sea en una cámara o en la otra. Bueno, me he dedicado al sanitarismo hace muchos años, la experiencia en la provincia de Tucumán como ministro de Salud. Y sobre todo hemos logrado mostrar que se puede, a pesar de tener diferencias en la comisión, políticas muy fuertes, que haya temas en donde estemos de acuerdo, ¿no? Y así han salido las leyes de vacuna, la ley de prescripción digital, la ley de antimicrobianos, de resistencia a los antimicrobianos, la ley de vacunación de COVID, que prácticamente todas las leyes que hemos sacado en las dos cámaras han salido por prácticamente unanimidad, ¿no? Ahora estamos... Lo tuyo salió la semana pasada. Sí, la semana pasada ya tuvimos la primera reunión, tenemos 2 proyectos que vienen del Senado. Uno tiene que ver con transformar el programa Remediar, que es este programa de dispensa de medicamentos en forma gratuita en 8.000 centros de atención primaria de todo el país. Lo hacemos por ley, lo mantenemos para que no venga en algún momento algún gobierno. Es un programa que duró 22 años ya. Ha pasado todas las líneas ideológicas y hoy se sostiene también. La idea nuestra es que se siga sosteniendo, que no venga alguien que decida que las provincias compren, porque hay una sensación en este momento de la Argentina, lo escuchábamos recién a Federico Masso diciendo que la provincia se está haciendo cargo de la compra de todos los alimentos para los comedores. Veíamos la decisión de Osvaldo Jaldo de vacunar y comprar él la vacuna contra el dengue. Si esto sigue así, si la nación sigue decidiendo no hacerse cargo de las cosas que por ley le corresponden, porque muchas de estas cosas son por ley, las provincias no van a tener posibilidades de mantener este nivel de gasto. Federico decía, bueno, esperamos que a fin de mayo el 30% para poder sostenerlo, porque están muy preocupados, y están preocupados porque hay un gobierno nacional que no está gestionando, esa es la verdad. El gobierno de Milei se ha ausentado. Uno puede decir,
uno puede denunciar cualquier tipo de irregularidad en la justicia y que la justicia investigue, y si alguien tiene que ir Casi te sale la palabra. En cana, que vaya en cana, pero eso no evita que los fondos para los comedores que se gestionan de forma absolutamente transparente lleguen, que las vacunas se compren. Ahora el Ministerio de Salud ha dicho que a partir de agosto va a haber una campaña nacional para jóvenes de 17 a 18 años en el norte. Puede ser de dengue, ¿no? Hablando de dengue. Sí, sí. Bueno, algunos especialistas dicen que se tendría que sectoralizar el tema de la vacuna porque ¿para qué se van a comprar un lote de vacunas para Santa Cruz, Río Negro? No, por supuesto. Es que hay que apuntar más que nada a centro-norte. Claro, lo que pasa es que hay un error ahí conceptual, lo tuve el otro día en la comisión aclarando también, que esté en calendario, que Nación las compre, no implica que todos los argentinos nos vamos a vacunar. Claro. Por ejemplo, la vacuna de fiebre amarilla es una vacuna que está en calendario, la compra el Ministerio de Salud de la Nación y se pone solamente en las áreas donde hay fiebre amarilla. Pensado viajar, por ejemplo. O que tienen pasado viajar sí, porque eso te exigen. Pero en definitiva, me parece que si el país al que avanza este gobierno libertario, con el cual yo no coincido, quiero aclarar, es un país en el que la nación va a ser una nación mínima, o sea, un gobierno muy chiquitito, en donde no se hagan cargo de la salud, no se hagan cargo de la educación, el tema de la universidad, hoy todavía no está resuelto el tema de la marcha universitaria, no se van a hacer cargo del fondo de estímulo docente, no se van a hacer cargo de las vacunas, y todos esos costos los va a asumirles las provincias. Tenemos que rediscutir cómo distribuimos los impuestos, porque nosotros en las provincias juntamos los impuestos, los mandamos a la nación, la mitad se lo quedan ellos y la mitad lo vuelven a devolver en lo que se llama la coparticipación. Ahora, si resulta ser que el gobierno nacional va a ser un gobierno muy chiquito, que se va a encargar de relaciones exteriores, quizá del ejército, de algunas cosas menores, bueno, habrá que rediscutir si tiene que ser 50 y 50 o tendrá que ser 70 para las provincias y 30 para ellos. Lo que no podemos hacer es sostener este nivel de coparticipación con un Estado nacional que ha decidido y aparte no lo dice claramente. Fíjate lo que nos pasa con la DATSE. La DATSE es una dirección nacional que en teoría cuando las provincias no pueden, cuando las obras sociales no pueden, pacientes oncológicos, pacientes de medicamentos de alto precio, esa dirección generaba esas compras. Ellos han decidido pasar la salud y hacer una auditoría profunda de lo que estaba pasando en el gobierno anterior, cosa que me parece espectacular, que investiguen. Ahora, llevamos 5 meses de gobierno y pasa exactamente igual que los comedores. No han entregado un remedio y hay cientos de pedidos de remedio. Entonces vos tenés un gobierno que no gestiona en salud, que no gestiona en educación, que no gestiona en políticas sociales y que además ha generado la recesión económica más grave de los últimos años. Porque es verdad que el gobierno anterior tenía problemas macroeconómicos y teníamos un proceso inflacionario. Pero no es menos cierto decir que en los últimos años del gobierno anterior la tasa de empleo venía en aumento, la tasa de industrialización venía en aumento, la tasa de actividad venía en aumento. Todos estos indicadores, a partir del gobierno de Milei, se han derrumbado, pero no es que han bajado, se han derrumbado. Y ahí lamento decir, yo no veo luz al final del túnel en este camino, pero sí creo que el gobierno tiene todo el tiempo del mundo, y ojalá mayo sea una oportunidad para cambiar un poco la dirección, para entender que además del ajuste fiscal y el equilibrio fiscal, hay que tener un plan de producción en la Argentina, hay que tener un plan real, no el RIGI, que se plantea como la única salida a la inversión externa, que no va a dar solución a nadie, sino un plan de producción en donde hablemos de qué vamos a hacer con la minería, qué vamos a hacer con los combustibles, pero también qué vamos a hacer con el limón, qué vamos a hacer con el azúcar, qué vamos a hacer con las producciones de cada una de las provincias. Cuidando que se den las inversiones, pero que no todas se las lleven, ¿no? Claro, porque el RIGI lo que hace, nosotros lo votamos en contra, el RIGI lo que hace es, por arriba de $1.000 millones, es libre, de 200 a 900 millones de dólares hay una decisión de sí o no, pero los que sean aceptados en este régimen van a poder traer la inversión, importar todos sus insumos sin costo, contratar a sus empleados de donde ellos quieran, no hay ninguna obligación de que sean empleados locales, generar y a los 2 años poder sacar todo lo que ganaron sin dejar nada en la provincia y sin tener que comprarle a ningún proveedor local nada. Puede ser que derrame, puede ser. Ahora, podríamos hacerlo un poquito más
atractivo para que la Argentina se quede con algo de esto, digamos. Claro, y ahí nace la posibilidad que han pedido desde la Asociación de Pequeña y Mediana Empresa que también los incorporen dentro de este programa. Por supuesto. Si vos en vez de hacer este programa de exenciones impositivas, de importación, de exportación, lo hicieras sobre las pymes de la Argentina, vos tendrías un aumento del empleo en la Argentina fenomenal. Porque ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Salir de la lógica de asistencialismo, de dar comida cada vez a más argentinos. Eso debe generar empleo. Y vos me decís, bueno, pero ¿por qué no lo hicieron antes? Pero yo entiendo que el gobierno anterior venía en esa línea. Yo entiendo que venía en esa línea. Pero el tema del impuesto a la ganancia, ¿está convencido que fue una medida más populista que efectiva? Los problemas de haber eliminado el tema de impuesto a la ganancia, ¿fue un error o no? Mirá, para provincias como Tucumán fue durísimo porque vos le quitaste a la provincia de Tucumán casi 2 planillas salariales de recursos de un día para el otro. Fue error entonces cuando vos en ese tenés, sentido. claro, pero vos tenés otras provincias como, qué sé yo, provincias petroleras, en donde todo el mundo paga impuestos a las ganancias porque tienen salarios muy altos. Y entonces, ahora, ¿qué creo yo? Que el nuevo impuesto a las ganancias, el que viene en el paquete fiscal, no es el mismo que el anterior. Hay que tener cuidado cuando uno cree que uno va a poder netear y decir, como yo perdía 2 planillas salariales, ahora con ganancias voy a volver a recuperar 2 planillas salariales, porque el impuesto no tiene nada que ver. Las alícuotas son mucho más progresivas y menores. Con lo tanto, lo que se recupere en el impuesto a las ganancias, si el impuesto a bienes personales también sale que le quitan el pago de las alícuotas más caras a los que más tienen y a la diferencial de aquellos que tienen cosas en el exterior que antes pagaban un poco más, van a pagar menos. La Organización del Presupuesto del Congreso definió que lo que se sube en ganancias se pierde en ingresos personales, con lo cual lo que va a netear la provincia, si la ley del paquete fiscal sale, cero. Distinto es otros temas, ¿no? Si hay moratoria efectiva, si hay blanqueo grande, etcétera, vamos a tener quizás recursos coparticipables más importantes. Pablo, ¿dónde estás parado políticamente? Yo soy un diputado de Unión por la Patria, soy opositor al gobierno de Milei, creo que el gobierno de Milei lamentablemente, y no por ponerle palos en la rueda, y no por no darle herramientas, sino porque creo sinceramente que el gobierno de Milei se está equivocando, no está gestionando, y creo que mi rol, así me votaron los tucumanos, es defender el derecho de los trabajadores, de la salud pública, la educación pública, la ciencia y técnica en la Argentina, y ese es mi lugar. Y soy también... Mi gobernador es Osvaldo Jaldo y entiendo la posición de Osvaldo Jaldo y lo voy a ayudar en todo lo que yo pueda desde esa posición contra el gobierno de Milei. Perdón, esto no es un juego de preguntas, sino una respuesta concreta. Decís que fue tal vez un error para Tucumán el daño de haber eliminado el impuesto a las ganancias. Fue un costo enorme, fue un costo enorme. Y se hizo porque el gobierno, porque en ese momento Sergio Massa le garantizó a los gobernadores que iban a compensar esa pérdida con otro impuesto y no se cumplió. Bien, y si tenía la oportunidad de recuperar esos fondos Tucumán, ¿por qué no votaste a favor en ese tema? Yo creo que no los recuperaba con esta ley. Con esta ley no lo recupera, insisto, lo que se va a ganar de ganancias se pierde en el otro, en ingresos personales. Bienes personales, que es el otro impuesto coparticipable, va a cobrar casi 0,5% menos de PBI de lo que venía cobrando. Ganancia aumenta 0,4, 0,6, depende del año, el primer año un poco más, después menos, y eso va a ser neto 0 para la provincia. Entonces lo que creo es que este gobierno nacional lo que tenemos que hacer es rediscutir de verdad la coparticipación. Cuando yo te digo que la coparticipación tiene que ser 70-30, es porque lo que necesito es que la provincia reciba más fondos. Ahora, lo que yo no creo es que hay que decirle a este gobierno, por ejemplo, yo voté a favor de poner el impuesto tabacalero. Son 16 millones de dólares más para la provincia de Tucumán. Uno podría preguntarse, ¿por qué el gobierno de Milei y sus aliados no lo votaron? 16 millones de dólares para la provincia. Entonces, lo que creo es que hay que ser serio en lo que planteamos, no son los títulos, no es demos herramientas, no es solamente necesitamos recursos, porque obviamente necesitamos recursos y nadie le quiere poner palos en la rueda al gobierno, pero sí veamos hacia dónde va este carro, porque si este carro va a enterrarnos en la recesión que estamos sufriendo los argentinos, y yo lo voy a intentar frenar, porque sé que nos va a ir mal si vamos para ahí. Perdón, Pablo. A ver, viene el gobernador Jaldo y dice, Pablo, necesito que me votes tal ley, porque recién decía, yo lo voy a votar por si necesita mi ayuda, y de pronto vota en contra de lo que pide. ¿Cuál es la ayuda? No, yo discuto con el gobernador cuál es la ayuda para Tucumán.
No coincido. Yo creo que no es este paquete de leyes lo que Tucumán necesita. ¿Por qué preguntaba dónde estás parado? Muy cortito, porque si hubo una discusión. ¿Nunca te has identificado como kirchnerista? No. Bien. Esta pelea que se viene ahora porque no sé si decir peronismo, pero sí kirchnerismo entre Máximo Kirchner y Kicillof. Se puede, porque ahora Máximo Kirchner está pidiendo interna abierta, interna en el partido en la provincia de Buenos Aires, y pide que todo el país llame a elecciones. Es una pelea de la provincia de Buenos Aires. Sí, a ver, nosotros en Unión por la Patria tenemos miembros, diputados de ambas partes, digamos, no tanto lo que se llamaría kicilofismo, digamos, por decirlo así, y kirchnerismo. Pero son internas lógicas. ¿Están algunos de los dos? No tiene, es un tema de la provincia de Buenos Aires. Yo soy peronista, soy miembro del Consejo del Partido Justicialista en Tucumán, siempre he estado, en todas mis boletas electorales me han votado por el peronismo, y siempre he honrado a aquellos que me votan y a los mandatos que la gente me dio cuando me votaron. Siempre dentro del peronismo. Doctor Pablo Yedlin, flamante presidente de la Comisión de Salud, el título, ¿madura la posibilidad que la vacuna contra el dengue del centro al norte sea gratis para determinado sector etario de 15 a 35 años, Así más es. o menos, ¿no? Madura, claramente, dijo el ministro ruso desde agosto. Nosotros lo hemos citado al ministro ruso a la comisión, así que seguramente la va a estar aclarando. Guarda el anticipo. Muy bien. Cuando salga. Pablo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Perdón, médico pediatra, ¿no? Sí, señor. Está Fabián Páez con una nota, pero es fundamental en esta época del año la alimentación para los chicos, que es, como pediatra, aconseja ¿qué? Lo más importante, los primeros 6 meses de vida, la teta, como forma exclusiva. Y después la teta hasta el año y medio, 2 años, depende mucho de la situación de la familia. Y después, a partir de los 6 meses, ya empezamos con la alimentación mixta, además de la lactancia materna, que es lo más importante. La lactancia materna evita las diarreas, evita las bronquiolitis, cuida de los cuadros virales. Y después, bueno, a partir de los 6 meses empezamos ya con las comidas complementarias y, por supuesto, comer variado, comer sano para todos los chicos y cuidarse, digamos. Claro, ¿no? porque lo escuchaba a Federico Mazo de la cantidad de personas que reciben la comida y los profesionales, el caso de tu papá, el caso de Capolungo, el caso tuyo y todos los pediatras, es proteína, calorías y grasa. Claro, en su justa medida, exactamente, en su justa medida. Pero y en sus justas cantidades también. Y primero la leche materna. Los primeros 6 meses a los bebés, solo teta. Pablo, muchas gracias. Gracias a vos. Estamos